entregan hoy. Chicos. Listo. Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Será que no me escuchan? Sí, gracias, profe. Yo la escucho. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Ah, ok, es que yo los escucho lejanos, ustedes me preocupan. Bueno, primero que todo, voy a grabar y quiero hacerles una pregunta. Creo que el video del lunes no quedó grabado todo, ¿cierto? ¿Alguien ha intentado? ¿Alguien ha intentado mirar el video? Pero pues de ahí a que le quede es muy difícil. Listo. Entonces, mi pregunta es que si alguno de ustedes ha intentado ingresar a ver el video de lunes. Porque cuando yo lo fui a ver hoy, esta tarde, solo quedó grabado 45 segundos. O no sé si a mí me está retomando es otro. ¿Alguno de ustedes ha intentado verlo? ¿En dónde, profe? O sea, ¿él está en la plataforma de Sajuna? Sí, yo lo dejé por la plataforma y lo dejé aquí por el grupo de WhatsApp. Pero solo me quedaron 45 segundos y me dio una tristeza porque pues ahí quedó toda la explicación del árbol de problemas y todo lo demás. Pero bueno, hoy vamos a iniciar ya. Los veo hoy como muy calladitos, como el trauma del viernes por la noche. Grabar y transcribir. Iniciar la grabación en español. Confirmar. No sé por qué no dio la grabación ese día. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el ejercicio que venimos haciendo, pero recuerden que ya hoy arrancamos en lo que es la formulación ya base del proyecto. Hemos venido identificando unas necesidades, unas problemáticas, pero de aquí hacia adelante, pues lo que vamos a hacer es formular como tal ya el proyecto con base al problema que identificamos.
En la sesión del lunes, nosotros hicimos un ejercicio que revisé algunos árboles de problema, revisamos causas, efectos de esas problemáticas mayores identificadas por ustedes y a partir de ese ejercicio que hicimos, entonces empezamos a contextualizar en la importancia que es entrar ya a elaborar una justificación de ese proyecto y los objetivos de ese proyecto. Entonces, identificar ese objetivo general y esos tres objetivos específicos que van a ser el norte de nuestro proyecto. Hasta ahí, ¿cómo les fue? ¿Ya tienen identificados objetivos? ¿Alguien quiere mostrar un objetivo? Porque a mí me gusta pues cómo desarrollar la formación, revisando también lo que ustedes han construido e ir dando continuidad, o seguimos. Profe, muy buenas noches. Yo Johnny, estuve, John Harry, buenas noches. Yo estuve haciendo una parte, ya tengo una parte hecha de lo que usted dijo, que era identificar, o sea, el objetivo específico, general y una pequeña justificación. Y también modifiqué también y organicé mejor el mapa de problemas. ok, listo, súper. Recuerden que hoy es la entrega de la primera evidencia, ¿listo? Sí, señora, yo ya la subí a la plataforma. Ok, no han tenido problemas. De los que están en la sala, ¿cuántos han subido? Quiero saber que no hayan tenido problemas al cargar. Por lo menos, Harry, ¿tú tuviste algún inconveniente o no? Pues hasta el momento no, no señora, no señora. Ok, Zuleima, ¿quieres decir algo? Yo ya subí la actividad de instructora, pero yo sí he tenido problema con la plataforma. Casi no me carga para subir el trabajo. Ok, ¿y en qué archivo lo estás haciendo? ¿PDF? En PDF, sí señora, en PDF, pero no sé, se demora muchísimo. A veces me saca, no me deja ingresar a la plataforma, eso está muy feo. Claro está que, mira, Sajuna sí estuvo como con inconvenientes cuando fue el lunes que estuvimos con ustedes, yo tuve inconvenientes y el miércoles estuvo como un tiempo caída la plataforma, pero pues de ahí para allá me ha funcionado bien. Sí, es como tenerle paciencia y ubicar como esos horarios. Por ejemplo, en la noche Sajuna se vuelve más pesada porque pues hay mucha gente en Sajuna, todos los que son de formación virtual, casi todos están en la noche, entonces Sajuna en la noche se vuelve un poco pesada, un poco densa, entonces intentar hacer esas cargas en la mañana o en la tardecita o los fines de semana, un sábado, un domingo Es que ese es el problema, instructor, que por lo menos yo no puedo, yo en la mañana no tengo tiempo. O sea, yo ni siquiera en la mañana, pues yo trabajo, yo no tengo tiempo. O sea, lo que es en la mañana hasta 5 de la tarde, yo no puedo hacer ninguna entrega. O bueno, ya que sabes esa dificultad y que tú tienes ese inconveniente, te va a tocar hacer lo que me tocaba hacer a mí cuando yo estudiaba. Y se me presentaban los rollos con la plataforma. Y era que me levantaba un poquitico más temprano y prendía el computador y subía la tarea. Y pues ahí ya me iba como con esa tranquilidad de que ya la había cargado, porque sí, si trabajas todo el día entiendo tu situación, pero entonces te va a tocar es como hacerlo. Si te levantas a las 5, levántate 4:50 y haces ese ejercicio y tratas de subir. Instructora, Pero yo me sí, levanto todos los días a las 4 de la mañana, o sea, me quedaría, bueno, me queda es como, como, bueno, yo soy dando soluciones, pero bueno, ya cada uno puede dar como la solución a su pues situación. seguiré intentando, pues ahí yo estuve como cargando hasta que ya me tocó fue reiniciar todo y volver otra vez a empezar el proceso y pues así como después de unas 10 veces logré subir Ajá. el trabajo. Sí, es como
paciencia. Bueno, entonces vamos a continuar. Yakira, ¿quieres decir algo? Profe, una pregunta. ¿El trabajo no había que subirlo, era en Excel? Porque entonces yo lo subí fue en Excel. No, cuando yo pregunto, sí, pero ¿por qué lo subiste en Excel? Profe, disculpe Pues, la intervención. Ahí en la guía dice que hay que subir en Excel. En Excel hay que subir eso es de la encuesta de las 5 unidades productivas en de las Excel. Ah, encuestas. las 5 unidades productivas, sí. Sí, Pero, señora. que fue cuando vimos, espere que pase tanto carro, lo de las 5 unidades productivas, que en cada hoja yo les expliqué que podía ir una, otra hoja de los gráficos, otra hoja de las conclusiones. Cuando, no, bueno, tuve un déjà vu ahí, pero sí es en Excel que lo tienen que subir, es en Excel. Ah, ok, sí, me asustó. Bueno, vale, Gracias por gracias. la observación, Yakira. Listo. Entonces vamos a continuar con nuestra temática para hoy. Ustedes saben que pues hacemos uso del contenido que está en Sajuna y ya nosotros venimos en esta parte, ya vimos el diagnóstico, ya vimos lo que fue el planteamiento del problema y la justificación. Pero entonces cuando hablamos del planteamiento del problema, retomando, ahí es cuando aplicamos todo lo que fue el árbol de problema para que ustedes tengan un contexto de lo que vamos a seguir. Analizamos las causas y los efectos que puede estar dando una problemática o una necesidad para una determinada comunidad, una determinada población. Y de ahí continuamos con todo lo que tiene que ver ya la justificación. Entonces el lunes yo les decía de la importancia de entrar a hacer esa justificación del por qué yo considero que ese problema y que abordar esa problemática y buscar darle una solución a esa problemática va a tener un alivio, una solución para X o Y comunidad o X o Y población. Entonces es presentar esos argumentos bien sólidos de por qué ese problema y no otro, porque pueden haber muchos más que ustedes pudieron haber identificado en el momento que hicieron la ficha de caracterización, el instrumento de caracterización, pero se enfocaron más hacia uno y no hacia los demás. Ahí ustedes, yo les decía, tienen que entrar a exponer por qué, o sea, el argumento que ustedes deben de tener e indicar por qué vamos a buscarle solución a esa población, porque puede ser población minoritaria, puede tratarse de población adulta mayor, o pues se puede tratar de población desplazada, víctimas de la violencia, o se puede tratar, en uno de los ejercicios que hicimos el lunes, identificamos que era población ya adulta y que por la misma situación que son adultos mayores, entonces no pueden, no tienen como esa facilidad y ese manejo de los sistemas, y por no tener ese manejo de los sistemas, pues estábamos observando que había una ausencia del registro de información o de sistematizar la información en esa vereda. Entonces, ellas, no me acuerdo del grupo, pero identificaron que esa era una grave problemática, no poder tener sistematizada la información. Entonces, continuamos, identificamos unos objetivos, yo les compartí un listado de objetivos para que se les diera más fácil el formular tanto el objetivo general como los objetivos específicos, y hoy entonces arrancamos con los análisis de alternativas. Entonces, cuando ustedes identificaron ese problema, cuando ya ustedes dijeron, este va a ser el que nosotros vamos a tomar, voy a bloquear un poco aquí la cámara para que ustedes puedan ver. ¿Ustedes están viendo? No, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? No, señora. Pantalla no, señora. Sí me di cuenta que no había compartido. Esto no quiere compartir. Ay, Dios.
este viernes, fin de mes, no quiere colaborar hoy. Ahí están viendo la pantalla, chicos. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, están Señora. viendo la Sí, señora. pantalla donde dice el contenido temático que estamos trabajando, ¿sí? Alternativas de solución posibles. Sí, Aparece. exacto. Ajá, listo. Entonces, cuando ustedes hicieron el árbol de problemas, identificaron el problema mayor, el problema identificado. Entonces, aquí nos dan un ejemplo. Bajos rendimientos por hectárea de los cafetales pertenecientes a las familias cafeteras de la Asociación El Turpial. Este fue un problema que identificaron para hacernos el ejercicio a nosotros. Alternativas de soluciones posibles. Recuerden que estas alternativas de solución tienen que hablar en el mismo lenguaje de esas consecuencias que se me están dando, ¿listo? O de esas causas que se me están originando, que me originó ese problema. Entonces dice, una alternativa, una posible solución es renovar el 100% de los cafetales de las familias. Otra es implementar un plan de fertilización. Y otra puede ser desarrollar un plan de manejo agronómico de los cultivos de café con el 100% de los miembros de la Asociación El Turpial. Entonces, ese ejercicio nosotros lo tenemos que ir aterrizando también en nuestro trabajo, chicos. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Entonces, una vez nosotros hemos planteado nuestra justificación, paso a seguir es plantear los objetivos, B, las alternativas de solución y las describimos en su posibilidad. Alguna de esas alternativas me tiene que hablar a mí de que estoy cubriendo la solución a esa causa de ese problema o a esa consecuencia. ¿Listo? Ahorita hacemos el ejercicio con uno de los que ustedes tengan. Al momento de seleccionar la alternativa, porque de estas tres, recuerden que yo voy a trabajar un problema. Este es el problema, el que les estoy resaltando acá. Este es el problema macro, el problema mayor. Y estas son las alternativas posibles que yo le voy a dar de solución a este problema. Pero, ojo con esto, de estas tres alternativas que yo listo acá, o 4 o 5, yo tengo que escoger una alternativa. Y esa alternativa es la que me va, con la que yo voy a hacer, por la que yo voy a seguir trabajando. Entonces, dice, al momento de seleccionar esa alternativa, la mejor, es importante señalar por qué se escoge esa y no otra de las tres o otras de las dos que se tenían perfiladas en el análisis, teniendo en cuenta razones técnicas, operativas, financieras o los riesgos asociados con su implementación. Ojo con esto, la alternativa de solución que yo escojo la debo de seleccionar teniendo previamente en mi cabeza, en mi radar, cuáles van a ser esos costos operacionales, por decirlo así, que esto me va a generar. Pero no llamemos costos en sentido de dinero, sino todo el quehacer, todo lo que me va a demandar a mí llegar a esa solución. ¿Listo? Entonces, ¿con cuántas personas tengo que hablar? ¿Qué tengo que gestionar? ¿Qué recursos debo de tener? Llamemos recursos físicos, económicos, financieros, de capital, de mano de obra. Entonces, antes de yo escoger de esas alternativas, esa solución con la que yo voy a trabajar, yo tengo que hacer un listado de qué necesito
para que esa solución salga adelante. Entonces, por eso me dicen aquí, tengo que tener en cuenta razones técnicas, o sea, qué necesito técnicamente, hasta el nivel de conocimiento también, qué conocimiento técnico necesito tener yo frente a esa solución que estoy brindando, temas operativos, qué necesito yo para poder operativizar ese proyecto y me lleve a esa solución, financieramente, con qué voy a contar, también contemplar los riesgos que me puede estar de pronto generando el que yo esté planteando esa solución y qué costos debo asumir yo o a qué precio se me va a dar a mí esa implementación de esa solución para esa problemática. Cuando yo elija la alternativa, procedo a dar una explicación, por qué esa y no otra. O sea, empezar a dar los detalles de qué es lo que voy a alcanzar con eso, cuáles van a ser los alcances, las razones que tuve yo para seleccionar esta y no la otra, qué elementos de ese diagnóstico inicial, de la caracterización, de la ficha de caracterización que yo trabajé, me dieron esa pauta, ese lineamiento para que yo me decidiera por esa solución y no por otra. Entonces, recuerden, un dato que yo les voy a decir a ustedes es, cuando estén construyendo el documento, el proyecto, échenle una revisada, una ojeada a todo el contenido que está aquí en Sajuna, porque así mismo ustedes pueden estructurar el contenido del proyecto. Igual pues al final la guía nos dice claramente qué es lo que debe tener el proyecto. Pero entonces les hago aquí un paréntesis para que ustedes lo tengan presente. Hacen la explicación de la alternativa, indicar las estrategias. Entonces, ¿a qué se refiere con las estrategias? ¿Qué voy a hacer yo? Por ejemplo, si mi meta es desarrollar un proyecto que lleve energía o agua potable a cierta vereda, ¿qué estrategias tengo que usar yo para que ese proyecto sea viable y que ese proyecto se materialice? Entonces, una de las estrategias es hacer diálogos con las administraciones municipales. Esa puede ser una estrategia. Otra estrategia, hacer diálogos con los presidentes de las juntas, con el presidentes de las juntas de acción comunal de esa vereda, con la misma comunidad. Entonces, cuando yo hablo de hacer diálogos, es habilitar espacios participativos para escuchar a la comunidad sobre sus necesidades y la problemática que le está dando a esa comunidad el no tener agua potable. Entonces, cuando ustedes vayan a indicar esas estrategias, se refiere a eso. ¿Qué van a hacer ustedes para llegar a brindar esas conexiones, esos contactos o esos aliados, más bien, más que conexiones y contactos, la palabra correcta es cuáles van a ser esas alianzas estratégicas que yo voy a usar y que voy a implementar y o voy a activar para poder conseguir un apoyo, un apalancamiento, no solamente apalancamiento financiero, sino también recuerde que vivimos en un mundo que sí o sí se mueve a través de las relaciones públicas, las relaciones sociales. Entonces, ¿qué estrategias voy a hacer yo a desarrollar para activar esas relaciones y poder tener esos diálogos con esas alianzas estratégicas que yo quiero buscar? Entonces, cuando vayan a indicar las estrategias es poner un resumen de la alternativa, indicando las estrategias que se tendrán en cuenta para la solución del problema o la satisfacción de la necesidad. Si hablamos de una problemática que es que una vereda no tiene agua potable, ahí estamos cubriendo las dos cosas, una necesidad y una problemática. ¿Cuál es la problemática?
la vereda no tiene agua potable. ¿Cuál es la necesidad? Pues no tiene agua potable. Entonces, al no tener agua potable, uno de los grandes problemas de la comunidad puede ser que están sufriendo, la comunidad puede estar sufriendo de infecciones, de enfermedades, por no poder consumir agua limpia, agua potable. Otra problemática puede ser que se puedan estar dando, sí, bueno, todo lo que tiene que ver salud, salud intestinal, problemas de piel. Otra problemática que se puede dar por no consumir agua potable es todo lo de los niños, no solamente la población adulta, sino también la población infantil. Si no me llega agua, entonces, ¿qué otras situaciones se me puede estar generando como problemática? Y la satisfacción, la necesidad insatisfecha ahí es no poder tener un recurso tan básico y primordial como es el tema del agua. Entonces, ahí entran a indicar las estrategias que van a utilizar. Una vez ya han hecho esto, ya han indicado las estrategias, han dado la explicación, han dicho el por qué esa solución y no otra. Entonces, nos venimos para, esto no es independiente de lo que es la necesidad o la problemática, sino que vamos a empezar a hablar ya de algo que se llaman viabilidades. Los proyectos sociales, sí o sí, y también los proyectos empresariales, tienen que tener un componente que se llama viabilidad técnica. ¿Qué es eso de viabilidad técnica? ¿A qué se refiere el tema de viabilidad técnica? Entonces es citar cómo yo veo viable que ese proyecto se vaya a ejecutar, se vaya a implementar. Y se llama técnico porque no solamente considero factores económicos, sino también estructurales. Por ejemplo, si seguimos con el mismo ejercicio de llevar el agua potable a una vereda X o Y, ahí la parte técnica tiene que ver con toda esa infraestructura que tiene la vereda como tal, por dónde vamos a llevar la tubería, qué tenemos que reacomodar o qué tenemos que abrir o qué tenemos que tumbar para poder llevar esa tubería hasta la vereda que necesita el agua. Entonces, por eso se habla de viabilidades técnicas, porque tengo que tener presente la parte financiera, la parte operativa, la parte de infraestructura y algo muy importante, muchachos, que se trabaja en los proyectos, y más si son proyectos de envergadura social, es el tema de un diálogo directo con la comunidad. ¿Por qué? Siempre, no sé de aquí, yo estoy aquí con chicos de agroempresarial. Muy seguramente ustedes, alguno de ustedes, no sé, alguno de ustedes es representante o pertenece a la Junta de la Vereda o de la Acción Comunal, alguno aquí está presente, o el papá, el primo, el hermano, o alguno ha tenido participación en diálogos para el ejercicio, el desarrollo, implementación, ejecución de un proyecto. Chicos. Chicos. Sí, profe. ¿Me escucharon la pregunta? Sí, profe. Profe, por ejemplo, yo soy delegado de Asojuntas, ¿cierto? De la Junta de Acción Comunal de mi barrio. Pero como soy de zona urbana, la verdad ¿Tú eres no. delegado de dónde? Discúlpame, que es que por mi casa pasa mucho carro y no te escuché. Soy delegado de Asojuntas, de la Junta de Acción Comunal del barrio Galán, aquí en Agua de Dios, Cundinamarca. Sí. Con base a la pregunta que hace usted, instructora, como el barrio pertenece a la zona urbana, o sea, el barrio más no vereda,
Entonces, no hay ningún tipo de proyecto por el cual yo pueda, ¿qué? Como se dijera, ser partícipe de esto, ¿cierto? Pero sí conozco personas de que pertenecen, por ejemplo, a la Junta del Agua, creo que le llaman, que igual está conformada como el presidente, vicepresidente, tesorero, fiscal, como una junta de acción comunal, que es así es de las veredas cuando toman el agua directamente de las montañas. Sí, señor. ¿Por qué hacía la pregunta? Pues quería saber la experiencia o cómo era la participación. Porque cuando yo hablé, yo un día no alcancé a leer. A ver por el chat qué dice. Dice, yo un día hicimos unas encuestas y analizamos un problema de un sector que les hacía falta y se llegó a la conclusión que se necesitaba reciclados en el sector. Así fue que participamos. Ok, listo. Sí, ¿qué pasa? Y por eso de pronto muchos proyectos fracasan o por eso de pronto no es viable los proyectos porque nos saltamos algo tan básico como es escuchar a la comunidad. Y los proyectos de envergadura social sí o sí tienen que tener, es muy diferente hablar de un proyecto social a hablar de un proyecto empresarial. Cuando hablamos de proyectos sociales, tienen que ir encaminados al cumplimiento de unas políticas públicas de gobierno y también en línea con todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana para la ejecución de todos los proyectos. Entonces, se asume y se supone que cada que se va a desarrollar un proyecto en una área, en una comunidad, sea urbana o sea rural, se tiene que considerar la opinión de la comunidad, hacer los diálogos de ellos, los diálogos comunitarios los podríamos llamar y participativos, porque es la comunidad en últimas la que sabe qué es lo que necesita y cuál es la problemática que tiene. No puedo llegar yo a decir, voy a llevar agua potable a la vereda y resulta ser, yo no conozco la vereda, yo llamémonos la firma ingeniera que la va a hacer. Entonces los ingenieros no son ni de la región, no conocen la estructura y pueden estar metiéndose haciendo excavaciones por partes que no debe ser o por partes que no son que tienen que ser de conservación. Desde ahí la importancia que se hagan esos diálogos con la comunidad. Entonces, sí o sí, cuando aquí nos hablan a nosotros de esta viabilidad técnica, dice aceptabilidad por parte de las comunidades. Entonces, debe ser una alternativa que vaya en sintonía con los usos y costumbres de una comunidad en particular. Ojo con esto. Ahora que nos citan ahí la palabra costumbres. Y más que costumbres, también podemos citar cultura. Entonces, no es lo mismo que yo vaya a ir a desarrollar un proyecto en Medellín, en Ibagué, no sé, en Cali, pero en Cali en zonas más o menos no tan urbanas, no rurales, a desarrollar un proyecto en Pasto en una área de comunidad indígena, digámoslo así. Recordemos que las comunidades indígenas, ellos tienen unas costumbres, tienen una cultura, tienen unas tradiciones y no aceptan ni siquiera, por lo menos lo que pasa en La Guajira, se ha tenido muchos bloqueos por la cultura de ella para el desarrollo de muchos proyectos, por lo mismo, por su cultura, por sus tradiciones. Entonces, sí o sí, yo siempre tengo que consultar a la comunidad antes de. No es lo mismo que yo llegue a una comunidad o a una región que se caracteriza por ser una región minera y sin consultar lo que tiene que ver con la comunidad, cómo lo puede afectar, cómo se puede estar viendo afectada. Por ejemplo, recuerdo el caso de un proyecto que iban a hacer unos
hornos de cremación en una ciudad y los iban a ubicar muy cercanos a la parte urbana. Entonces, cuando empezaron a hacer el estudio de viabilidad técnica de ubicar los hornos crematorios allí en este espacio, la comunidad, cuando citaron a la comunidad, fue la comunidad la primera que rechazó ese proyecto en esa ubicación. Y pues como la comunidad rechazó la ubicación del proyecto en ese espacio, no se dio el proyecto, solamente llegó hasta el estudio de viabilidad técnica y ahí se quedó porque se encontró una gran negación de la población ubicar esos hornos crematorios en el espacio donde ellos los iban a colocar. Entonces, por eso, la importancia de hacer estos diálogos con la comunidad. Entonces, cuando hablamos de viabilidad técnica, se elige la alternativa que desde el punto de vista técnico sea la más indicada para implementar. Ya lo habíamos dicho aquí. ¿Por qué es? Aquí en esta parte ya la habíamos explicado, ya la habíamos dicho qué estrategias voy a utilizar. Como ya sé que es esa alternativa, entonces sé que entonces tengo que empezar a buscar esas viabilidades técnicas. Entonces, una de los temas que tengo que hacer, ya les expliqué, diálogo con comunidades, diálogo con todo el sector, con la gente que pertenece a la vereda, con las juntas de acción comunal, con los municipios. Si lo vamos a poner en municipio, con los representantes. Entonces, representantes de la comunidad afro, representantes de mujeres. Ahora pues ya tenemos mesas de diálogo muy amplias, muy abiertas en los diferentes municipios a nivel de gobierno, porque se escucha tanto a los representantes de mujeres, de población afro, de víctimas de la violencia, de desplazados, comunidad LGBTIQ+. Entonces, todos estos representantes de comunidad se tienen que escuchar en esos espacios. Otro tema que tengo que entrar a estudiar es mi viabilidad en cuanto al financiamiento que yo requiero para que ese proyecto pueda estar disponible. Entonces ahí es cuando yo voy a entrar a decir qué recursos tengo y van a ser suficientes para cubrir esa alternativa seleccionada. Entonces, una vez yo identifique los recursos, acuérdense que son recursos técnicos, recursos operativos y recursos financieros, que yo tengo que entrar a contemplar y a estudiar ahí. Cuando yo ya hago esa retrospectiva de lo que necesito técnica, financiera y operativamente, entonces empiezo a hacer ya, a darle unos niveles, unos porcentajes de participación a cada estudio. Entonces, en la parte financiera, necesito mucho más aporte financiero que operativo. Entonces, si lo que yo necesito más es un aporte financiero, ¿de a dónde lo voy a obtener? ¿Cómo me voy a apalancar financieramente? ¿Tengo recursos propios o van a ser recursos de la comunidad o van a ser recursos del municipio o van a ser recursos mixtos de comunidad, municipio, míos y de la empresa que está liderando ese proyecto? Entonces, todo eso tengo que entrarlo yo a determinar. Cuando ya hago eso, empiezo a identificar mi capacidad institucional. ¿Qué es mi capacidad institucional? Si yo tengo ese desarrollo operativo y técnico que pueda sacar adelante ese proyecto, es decir, cuento con la mano de obra que necesito para hacer eso, si voy a abrir los espacios y voy a crear toda la infraestructura para llevar agua potable a la vereda, tengo la maquinaria, el equipo, las herramientas, la mano de obra. Tengo gente que tiene el conocimiento, porque ojo con esto, no solamente es tener la maquinaria, el equipo, las herramientas y la mano de obra. Tengo que contar también con la gente que tiene el conocimiento. ¿Y quién es la gente que tiene el conocimiento? Bueno, ¿de qué tipo de conocimiento hablo? Conocimiento técnico, conocimiento común, que es el de la comunidad. Entonces, yo puedo tener ingenieros, puedo tener topógrafos y puedo tener todos
unos profesionales expertos en la materia, pero si no tengo el conocimiento de las personas que viven ahí y saben por dónde es que va, cómo es que está la montaña, bueno, todas esas cosas, entonces de alguna u otra manera ese proyecto va a estar ahí como al vaivén, bueno, eso tiene otra palabra, pero no va a tener ese soporte para salir adelante, porque sí o sí yo necesito esos dos conceptos, tanto el concepto profesional, técnico, como el concepto de la comunidad. Y ojo con esto, el impacto ambiental. ¿Cómo va a impactar esa solución a ese problema que yo le voy a dar a esa situación problemática ambientalmente a la región, al territorio, a la comunidad? Entonces, identificar cuáles van a ser esos riesgos ambientales que de pronto en los que va a incurrir la comunidad si yo desarrollo ese proyecto o de la manera como lo estoy planteando. Ahora, que tengo que tumbar 10 árboles, ¿cómo voy a recuperar yo esos 10 árboles? ¿Cuáles van a ser esa solución que yo le doy a la comunidad por ese parque ambiental que ya no van a tener? ¿Listo? Entonces, ¿qué actividades voy a generar yo que generen el menor impacto ambiental posible? Que no vaya a tener, que no vaya a perjudicar yo un espacio donde hay loros en vía de extinción o los osos anteojos o los miquitos. ¿Qué voy yo a hacer de tal manera que no repercute a una, ya sea a la comunidad, a una parte de fauna, a una parte de flora? Todo eso lo tengo que entrar a estudiar en la parte ambiental. Cuando ya tengo eso, entonces me defino por unas actividades. ¿Cuáles van a ser las actividades? Y empiezo entonces a listar las actividades que yo voy a hacer. Entonces, una vez se han identificado los objetivos específicos, ojo con esto, porque cuando yo planteo esos objetivos específicos del proyecto y ya le he dado priorización a esa alternativa de solución, necesariamente ustedes tienen que entrar a definir las acciones que les van a permitir finalmente materializar esa estrategia, esa propuesta. Y para ustedes determinar esas acciones que tendrán lugar dentro del proyecto, se tomarán los objetivos específicos y se describirán las acciones necesarias para lograrlos. ¿Quién me lee un objetivo específico que ya tenga identificado para hacer este ejercicio? ¿Alguien ya identificó los objetivos? ¿Caterine? Sí, bueno, sí, profe. Verano, yo tengo algunos. Nosotros vamos a tomar la temática sobre el café en la vereda Ortega, municipio de Cajibio, Cauca. Bueno, uno de los objetivos específicos tengo obtener respaldo de las diferentes entidades comercializadoras de café. Obtener respaldo de las entidades Sí. comercializadoras de café. Listo. Voy a escribirlo aquí. Obtener respaldo listo. Esa es una. Para tú poder tener ese respaldo de las entidades comercializadoras de café, ¿qué actividades crees tú que tienes que desarrollar para llegar a eso? Ayudémosle aquí a la compañera. ¿Qué actividades tendríamos que hacer, comercial? Chicos. Tocaría gestionar, instructora. ¿Cómo? Tocaría mostrarle el proyecto a esas entidades y gestionar para obtener los recursos. Entonces, En la alcaldía.
Bueno, depende a lo que le vaya a transmitir, ¿no? Una actividad, ¿cómo le podemos llamar a esa actividad? Socializar la propuesta, el proyecto, socializar el proyecto, la propuesta de proyecto con, con las entidades comercializadoras. Porque, por ejemplo, ahí siempre está la asociación de cafeteros. Con ellos se puede hablar a ver, para obtener. Listo. ¿Qué otra actividad tendría que hacer aquí la compañera? Profe, otra de las ¿Sí? actividades sería como la capacitación directa a los agricultores para obtener una excelente calidad y que el café sea apto para la compra de esas cooperativas o entidades. ¿Qué otro objetivo tienes? Léeme otro objetivo. ¿Algún objetivo habla de capacitación? Espérame un ratico, ya la miro. Tengo lograr estandarizar precios de venta del producto y aprovechar al 100% la calidad del producto obtenido en la zona de Ortega, municipio de Cajibio, Cauca. Listo. Porque si yo voy a plantear una actividad que sea, podemos decir de habilitar espacios de formación o capacitación para los cafeteros de la región. Esa podría ser una. Pero esa actividad yo no la veo frente al objetivo de obtener respaldo de las entidades comercializadoras de café. Esa actividad de capacitar, no. A no ser que le vayamos a pedir la capacitación a esas entidades. No, sí, claro. O sea, sería trabajar en conjunto con la entidad para que ese producto o sea, como le digo, dar la capacitación para que el producto sea comerciable a la misma entidad. Entonces mira que ya cambiamos el objetivo. Y yo me iría más bien porque el objetivo quedara como trabajar conjuntamente con las entidades comercializadoras del café para obtener mayor respaldo. Ese podría ser otro de los objetivos, profe, ¿cierto? Sí. Oscar quiere opinar algo. Oscar y Lady. Buenas noches. Hola, Oscar. Pues yo estaba pensando que podría ser el tema de poder organizar, digamos, a un grupo de agricultores que puedan tener la capacidad de poder proveerle a la empresa eh, la cantidad de productos que requieran y la calidad que necesiten del producto. A ver. Escríbelo en el chat. Vale. Y yo lo miro escrito. Lady, ¿qué dice? Buenas noches. Pues, o sea, sería como presentar propuestas de alianzas comerciales donde se planteen pues, los beneficios mutuos, tanto de los vendedores como también de los compradores. Propuesta de alianzas comerciales. Sí, esa puede ser una actividad para poder llegar a ese objetivo que hemos planteado, el de trabajar conjuntamente con las entidades comercializadoras de café. Listo. Liliana. Participación. Instructora, buenas noches. Pues Hola, yo Liliana. veo y creo que considero necesario, profe, tratar de hacer una organización de productores, ¿sí? De café para que puedan realizar estrategias o alianzas comerciales con otras empresas. Bueno, esa queda muy bien, pero esa está súper, pero ¿cómo le diríamos? Organizar
Equipos de trabajo, no. ¿Qué le colocamos ahí? Porque una cosa es propuesta de alianzas comerciales, esa es una actividad que tiene que hacer. Entonces, una actividad es, más que propuesta, sería trabajar en la formalización de alianzas comerciales y organizar, ¿cómo fue que me dijiste, Liliana? Como crear una organización de caficultores. Aquí comúnmente se llaman asociaciones, ¿sí? De productores. Entonces, en este caso específico sería asociación de productores o de caficultores. ¿Allá en Cajimío hay asociaciones o no hay? Caterine. No, directora, como tal, asociaciones no hay, simplemente hay así como comerciantes, pero no pueden entrar por temas de conflicto armado, entonces esa es la otra cuestión también. ¿No pueden entrar por qué, mami? No le escuché. Por tema de conflicto armado, entonces no hay como la presencia como tal de cooperativas y asociaciones, todo se vende en el mercado de manera individual. El propio dueño sale y vende su producto, pero pues no una cooperativa o una asociación. Bueno, eso tiene que estar como una gran problemática en tu trabajo, ¿no? El tema del conflicto armado. O sea, por esa dificultad del conflicto armado, pues no se le dan muchas cosas a la comunidad. Sí, señora. Y que vendría siendo un reto muy fuerte para lo que quiere la compañera en su objetivo general de crear alianzas, cuando ese primer objetivo está súper difícil de lograrlo precisamente por conflicto armado. Sí, a eso íbamos. ¿Se acuerda que por allá en una de las clases vimos que cuando vayamos a hablar de nuestros objetivos, yo entiendo y comprendo, y sí que lo comprendo, la necesidad que tiene la población de la vereda allí, de la compañera, de esto. O sea, y debe ser un problema bien marcado, porque ellos por este tema del conflicto y lo que estamos viviendo ahora, pues no les permite eso, visibilizar. Ellos están allí como en una burbuja de cristal, ellos con ellos mismos, porque no pueden salir al exterior. Entonces, cuando Catherine se formula ese proyecto, que está bien quererlo hacer, pero tiene una gran dificultad, y es no cuenta con el respaldo o no va a contar con el respaldo de las entidades representativas del gremio. ¿Listo? Porque tú lo acabas de decir que no entra. Entonces, más que hablar de el tema de las alianzas estratégicas, tú puedes orientar la investigación más por el lado de fortalecerse en ustedes mismos. O sea, trabajar en comunidad y fortalecerse en eso. Esto tiene un nombre y es crear bueno, cuando hablamos en mercados, eso es un nicho de mercado. Entonces, ustedes tienen que fortalecerse en ustedes mismos, en sacar sus propios productos, o sea, en este caso el café, y establecer estrategias de comercialización de ese café con el entorno, con la parte externa.
Yo lo vería más bien por ahí y no lo veo como por el Profe, tema de las alianzas. sino que, o sea, en la zona se llevó a cabo, como decir, un proyecto que quedó como a término medio, no bien desarrollado, en cuestión del café de reconciliación. Solo que como usted sabe, a veces se dan los proyectos, se da como decir los insumos y todo, pero no se continúa como tal con ello. Entonces, la zona es una zona protegida por el Estado. Entonces, prácticamente ahorita tema de guerrilla, pues no sé, no tengo muy clara la situación. La otra compañera que estaba hablando es la que está presente en la zona. Pero entonces es como ese tema, profe. O sea, se dejó el café de reconciliación para que las personas tuvieran esa base de comercio, pero no se incentivó, como decir, el llevar cooperativas o hacer acuerdos eh, con alguna asociación para que ese café tenga un precio considerable y pueda pues salir a mercado, tenga una buena comercialización. Ah, bueno, ya con eso que tú me contextualizas, entonces lo que ustedes pueden hacer es retomar ese proyecto de Café Reconciliación. O sea, hasta el nombre suena bonito, es bonito. Es como buscar de alguna manera esa reconciliación entre las diferentes situaciones que se han generado. Ya con ese contexto que tú me das, entonces sí lo pueden proyectar de esa manera. Liliana. Caterine. Dígame, instructora. No, con Caterine. ¿Cuál es el otro objetivo Dígame. que tú tenías? A ver, ya. Lograr estandarizar precios de venta del producto. Ese es el otro Listo. objetivo específico. Bueno, porque hablas de estandarizar los precios del café. ¿Hay gente que los tiene muy elevados y otros muy bajos o cómo es? No, profe, es que es muy bajo los precios a comparación de ventas en otros lugares. Entonces, si hablamos, por ejemplo, a comparación de Nariño, Nariño tiene unos precios más elevados que la zona. Entonces, es Entonces, como estandarizar esos precios, pues, o sea, pueden que queden no tan a la par, pero pues que sí sean considerables, porque allá el kilo se está vendiendo, si mal no recuerdo, me dijo la compañera, como a 15.000, cuando acá el precio pues realmente oscila entre los 20.000, 18, cuando hay bajas. pero entonces la palabra no sería estandarizar. No sé si alguno en la sala me puede ayudar a buscar. Busquemos ahí en alguna de nuestras inteligencias artificiales que nos diga una palabra que pueda reemplazar estandarizar los precios, porque lo que no, o sea, no O buscamos algo así. estandarizar precios, sino Pero qué pena, es que ahí eso va a depender de la región. Eso porque no en todo lado va a valer lo mismo. por eso, pero como el Y es proyecto es que, para la región y o lo que sea, ella me eso va a dice, depender, eso ya va a depender. Además, hay que mirar la zona, porque si, por ejemplo, es una zona que tiene problema con el conflicto armado, eso va a influir. Hay que mirar cómo es la economía. Hay que tener muchas cosas en cuenta, porque no hay que comparar, por ejemplo, cuánto vale acá en Bogotá, a cuánto lo compra digamos, hablemos de una fruta, un fruver, a cómo compra, a cómo se va a vender acá en Bogotá. Por ejemplo, acá en No, Bogotá, un litro de leche vale 6.000 pesos, en el campo vale 1.800 pesos. Entonces no, hay que compañera, tener es eso. que esa no es la cuestión, sino que acá el café sale de alta calidad. Entonces, el precio al que ellos lo venden no es al precio que realmente se compra o se vende el café de que tiene calidad. Entonces, a ese punto me voy. No es porque sea producto que vendan campesinos o productos que vendan cooperativas, sino cuando es café de calidad que produce o pasa tasa, entonces él tiene un precio más o menos, se puede decir, estandarizado.
Entonces, a eso me refiero. Ellos lo venden como un café normal, sea que del factor de tasa o no, lo venden a precios muy bajos a lo que realmente una cooperativa paga con esos cafés de calidad. Lo Pero que la Una entonces pregunta, ahí, por ahí ya cada- sería, allá sería hacer el mejoramiento en cuanto a calidad, más no a estandarización de precios, porque sería como No, es que regular el tema, calidad. el tema no, no es calidad mejorar la sí da el calidad. café. Calidad sí da el café. El problema son los precios. Por Ajá. No eso, el o café sea, como tal. o sea, como lo que yo intento decirte es que tú hagas como una, ¿cómo se dice? Una capacitación para demostrarle al proveedor que puede vender su café a cierto punto porque es la calidad, más no estandarizar, porque no es lo mismo. Si tú vas a estandarizar, estás diciendo, no, es que esto y esto, o sea, va a haber una controversia, porque No, tienes sí, que por mirar. eso El la profe término, me dice cambiar la palabra, que el término sí, como tal. el término no es estandarizar, porque si yo hablo de estandarizar, es que yo quiero que mi precio siempre vaya a ser 20.000 pesos, ejemplo, cuando yo hablo de estandarizar. Sí, porque El el tema café aquí sube o baja, es, dependiendo la Ahí región, porque sería por lo menos. regularizarlos. ¿cómo? Ahí sería regularizar los precios. Puede ser. Más bien esa es la palabra. O la manera como también lo pueden escribir ahí es realizar ejercicios para valorizar o sea, para hacer posible valorizar la calidad del café de la región. O sea, lo que decía Liliana en algún espacio, yo le retomo lo que ella dice, hacer capacitaciones. Más que capacitaciones, es como hacer socializar, más bien, eh, habilitar espacios de socialización para presentar el producto de la región como de alta calidad. Yo lo veo más, y lo que decía el compañero, ¿cuál fue la palabra que utilizó que también me gustó? Regularizar. Regularizar. Regularizar, escribámoslo acá. Porque cuando Perdón, yo hablo profe, de yo hago una observación ahí. La mayoría de los caficultores en Colombia estamos vinculados de una u otra manera a la Federación Nacional de Caficultores. Ellos sí estandarizan el precio de café basándose en factor de rendimiento, que serían pruebas físicas del café. ¿Cuál es el valor agregado de nuestro café en primera instancia? Son los atributos, notas y calidades aromáticas y organolépticas, por decirlo así. Entonces, ahí es donde la compañera debe prenderse para poderle dar el valor que debe tener ese café, porque desafortunadamente, y es muy triste escucharlo, que en Colombia todos sabemos que el café del Cauca es estupendo, pero los del Cauca no lo saben. Pero, por ejemplo, en este caso, Caterine, sí, dice, tenemos un café de alta calidad. Ustedes son las veo que pues ustedes andan en la región y conocen del tema y están muy apropiados en los términos técnicos. Eh, y Caterine dice, sí producimos un café de alta calidad, pero desafortunadamente no nos lo valorizan como tal. Y eso no se da solamente con el café, se da con la leche, se da con la carne, se da con todo, con el mismo banano que se cultiva en el Cauca. Son productos de excelente calidad, pero desafortunadamente a la primera cadena se la pagan por debajo. O sea, a ustedes, a los productores, son los que los pagan a precio mínimo. Entonces, es eso, establecer estrategias que permitan visibilizar la calidad del producto de Cajimío. Colocas ahí el nombre de la calidad, tú dijiste ahorita el nombre, y yo lo veo más por el lado de visibilizar la producción de café de alta calidad. William, tú tienes la mano levantada. Sí, profe, es que, bueno, en tema de café resulta que es muy difícil, como se dice, estandarizar, ¿cierto? Yo hablaba de regularizar. ¿Qué pasa? Así como el café, que es un producto de exportación, dependemos mucho del precio internacional.
Entonces, nuestro café puede ser de muy buena calidad, ¿cierto? De excelente calidad, pero siempre va a haber un país con un valor agregado mucho mejor que el nuestro. Entonces, la competencia es siempre difícil y hay que esforzarnos en eso, ¿cierto? Entonces, para regularizarlo, debemos empezar desde las asociaciones, para que las asociaciones puedan ver ese fruto o ese café que verdaderamente se merece el precio que es. Entonces, a veces como que no se le da esa importancia, sabiendo que es un producto de exportación, como la carne u otros productos del agro. Tal cual. Listo. Entonces, todos tienen apuntes súper interesantes, súper técnicos, porque por lo menos veo a dos compañeras aquí que tienen ese conocimiento técnico, como es Caterine, que está como también trabajando el tema, que es la que está trabajando el proyecto allí en Cajimío, y Liliana, que está desde Bogotá y pues que tiene también, las dos tienen un conocimiento ahí técnico frente a lo que son eh, los cultivos cafeteros y todo lo que es la economía cafetera del país. Entonces, ¿cuál era el ejercicio que yo quería que ustedes identificaran acá? Que a partir de esos objetivos que ustedes plantean, ustedes tienen que entrar a identificar esas actividades que voy a hacer para llevar a cabo esos objetivos. ¿Listo? Oscar, ¿qué quieres decir? Pues yo estaba pensando que de pronto también podrían utilizar la palabra de formalizar y tratar de hacerlo a través, como decía la compañera, del comité para que ellos puedan hacer una evaluación de la calidad del producto que se tiene en la región para que así se puedan hacer estandarizaciones no, para que se pueda establecer un precio más justo para los agricultores. Tomo nota, Caterine. Profe, me parecería chévere utilizar el término que su merced empleó de visualizar y reconocer, ¿sí? Por ejemplo, que la calidad del café del municipio tal, del departamento tal, pues es de excelentísima calidad y pues ya iría ligada a mejora de precios y demás. Creo que el término que utilicé fue visibilizar. Eso es correcto, sí, señora. Visibilizar. Listo, mis chicos. Los felicito. Este grupo yo le decía que día a la gestora que estoy feliz con ustedes porque aportan mucho y se construye en conjunto. Y esa es la idea de estos espacios. Porque yo puedo tener el conocimiento de cómo hacer el proyecto y las pautas y el tema del proyecto. Pero ustedes son los que conocen la región, conocen las necesidades, conocen temas técnicos, por lo menos ustedes dos del café, otros conocerán lo de la parte lechera, otros conocerán lo de la parte del banano. Entonces, yo aprendo con ustedes también todo este tema. ¿Cuál es el ejercicio que ustedes identifiquen frente a cada objetivo la actividad? ¿Listo, compañeras? Listo, vamos acá. Entonces, definición de actividades. Entonces, aquí dice, una vez se han identificado los objetivos específicos y se ha priorizado la alternativa de solución, es necesario entrar a definir acciones que me van a permitir finalmente materializar esas estrategias propuestas. ¿Cómo lo voy a hacer? Para determinar esas acciones que tendrán lugar dentro del proyecto, se tomarán los objetivos específicos y se describirán las acciones necesarias para lograrlas. En otras palabras, las actividades necesarias para lograrlas. De logros específicos. Es necesario traducirlos a logros específicos, lo que implica la formulación de metas, el establecimiento de una serie de actividades que tienen que darse, como los veníamos citando aquí con el proyecto de la compañera, y entrar a detallar esas actividades. Entonces, si vamos a decir que vamos a visibilizar nuestro producto,
¿qué tenemos que hacer para visibilizar ese producto? ¿Qué acciones tengo que hacer para hacer visible mi producto? Y aquí nos presentan una matriz de definición de actividades por objetivos específicos. Entonces, si un objetivo es mejorar, aquí por ejemplo no lo colocan, mejorar las prácticas de fertilización de cultivos, estas serían actividades que yo voy a hacer para mejorar esas prácticas. Entonces, una primera actividad, realizar un análisis del suelo. ¿Qué insumos necesito? Análisis del suelo. Costos. Recuerden que desde aquí yo tengo que empezar a asociar unos costos para esta parte financiera. Ay, perdón que me ahogué. Entonces, ¿por qué aquí ya me empiezan a dar valores? Porque yo tengo que terminar haciendo el financiamiento que necesito del proyecto. Necesito tener una viabilidad técnica, operativa y financiera. Y aquí, cuando yo voy a empezar a describir las actividades, cada actividad le empiezo a asociar unos costos. Realizar el análisis de suelo me va a costar 20 millones. Apoyo a la elaboración de planes de fertilización. Ah, bueno, eso es una asistencia técnica agrícola. ¿Cuánto me equivale eso en pesos? 8 millones. Una asistencia técnica especializada agrícola, entonces van a ser 6 millones. Apoyo a la elaboración de planes de fertilización. Bueno, aquí vuelven y lo repiten. Capacitación en fertilización de cultivos, 2 millones. Y apoyo para la adquisición de fertilizantes y enmiendas, 150 millones. Total costos, 186 millones. Ojo con esto. Cada actividad tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización. Las actividades se pueden traslazar. Es decir, puedo iniciar esta y también puedo ir ejecutando esta. En algunas actividades, por ejemplo, en esta no, porque obviamente primero tengo que hacer un análisis del suelo para poder entonces empezar a hacer unos trazados de fertilización. Entonces, sí o sí, cuando yo termine la primera actividad, arranco con esta. Pero algunas actividades se pueden traspasar. Es decir, la puedo estar haciendo una y alternativamente puedo estar haciendo la otra. Ya ustedes, con el conocimiento técnico que tienen, pues pueden identificar qué actividades se pueden cruzar o qué actividades no se pueden cruzar y sí o sí tengo que terminar una para poder empezar la otra. ¿Para qué hago yo esta matriz? O como por qué hago esta matriz. Esto me permite identificar a mí, uno, establecer fechas de inicio, cronogramas de ejecución de cada una de las actividades de mi proyecto. Dos, mirar cuál de todas las actividades tiene un mayor componente financiero, en este caso esta de apoyo para la adquisición de fertilizantes y enmiendas, 150 millones, y me puede establecer el horizonte del tiempo para desarrollar cada uno. Entonces aquí me dice para qué es que yo voy a trabajar esta matriz. Una vez yo hago esta matriz de mis actividades, tengo que terminar en este cronograma. Por eso yo les decía aquí, algunas se pueden trasladar, otras no. Aquí vemos que, por ejemplo, estas dos actividades, la asistencia técnica agrícola y el apoyo para la adquisición, se pueden trasladar, se pueden cruzar y no me afectan el desarrollo de mi proyecto. ¿Listo, compañeros? ¿Hasta ahí están entendidos? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ese es el paso a seguir.
Entonces, van a hacer cada uno de estos pasos, van a identificar las actividades, van primero que todo a identificar a citar unas 3 o 4 alternativas. De esas 3 o 4 alternativas que ustedes citan frente a ese problema identificado, van a escoger la mejor alternativa, van a decir por qué la escogieron, van a explicar ese por qué, van a citar unas estrategias de cómo lo piensan hacer, y aquí ya vienen a hacer todo lo que es la viabilidad técnica, definen las actividades, a cada actividad le dan un costo, un valor, que ustedes saben qué es lo que requieren para cada uno, unas fechas de inicio y de finalización, aterrizan eso en un cronograma y registran esa información, y quedaríamos ahí porque ya el lunes, si Dios quiere y la Virgen, empezamos con todo lo que es costos, presupuesto y flujo neto de caja. ¿Qué tal son ustedes para el tema de costear, de presupuestar? ¿Cómo lo hacen actualmente los que trabajan de pronto en fincas? ¿Tienen un proceso de costos o no? ¿O el bachiller que hicieron fue un bachiller técnico o un bachiller comercial? ¿Cómo están ustedes? Profe, pues a mí sí se me dificulta un poquito como el tema de costos, ¿no? Pues sí he mirado, pero pues no es mi fuerte. Ok, sí, les pregunto porque quiero saber cómo vengo el lunes programada para explicarles eso. Entonces quiero saber qué nivel tienen ustedes de conocimientos previos en saber qué son unos costos fijos, unos costos variables, qué es lo que entro a tener dentro de un presupuesto. Entonces, sí, Yakira, dime. No, profe, que no, que hablando del tema, en ese tema sí yo soy, pero nula, porque la verdad en el tema de costos y todo eso, yo tengo finca, pero normalmente pues eso se hace a la antigüita, ¿no? Hojita y papel, y saque resultados de lo que cogió de cartas, de lo que cogió de eso, de lo que se cogió en el año, pero eso es a punta de papel y eso era. No, entonces eso está, yo tengo un Sí. grupo, un técnico pecuario, es un equipo muy bonito con el que trabajo también del SENA. Ellos están ubicados en una vereda de aquí de la Dorada Caldas. Y estábamos haciendo con ellos estoy trabajando es en el plan de mercadeo de ellos. ¿Cómo pueden ellos entrar a hacer más visibles sus productos, comercializarlos más, tener mayores proveedores, mayores ofertas, demandantes, bueno, todo eso? Entonces hay uno de los aprendices que él tiene un cultivo de papayas, y nos sentamos el jueves pasado a hacer todo el estudio. Yo le dije, ¿usted cómo lo hace? Él me decía tal cual como tú lo acabas de decir. No, estos son todos mis papelitos, y me mostraba todos los papelitos. Yo voy escribiendo en un papelito cada semana las toneladas que despacho, al camión que le despacho. Y nos sentamos a hacer con él el ejercicio de calcular todo lo que despacha. Yo le dije, vamos a mirar cuáles son sus ganancias realmente netas, cuáles son sus gastos operativos, sus costos operativos. Y cuando él vio lo que netamente que él decía, yo no sabía que todo esto me está dejando mi papaya. Y le decía yo, porque no tiene un orden, no necesariamente un computador. Pues lo ideal es que uno pueda hacer un registro sistemático, pero pues el señor, uno, por la edad, y dos, porque no tiene todo el conocimiento en los sistemas, pues yo le decía, puede aterrizar todo eso en una hojita. Le enseñó un trazado en su hoja, y ayer precisamente me decía que ya esta semana empezó a hacerlo en la hojita, registrarlo más ordenadamente, y ese es el ejercicio. Y es Identificar cuestión como de tecnificarnos, ¿no? Para eso estamos, para tecnificarnos. Ajá. Entonces, Zuli, tú tienes la mano levantada, qué pena contigo.
Profe, pues yo más o menos tengo idea de algunas cosas porque pues por mi trabajo y por la finca, pues digamos en la finca llevamos todo con facturas porque todo lo que se compra, todo lo que sale, por ejemplo, si se compra animales con las guías, entonces ahí lleva uno cuánto valió, cuánto fue, con más o menos pues ahí se lleva y pues en el trabajo nos tocaba llevar como los costos de cuánto se hacía en el día y esas cosas. Entonces diría yo que tengo más o menos idea de cómo se puede hacer. Ok, listo. Igual yo los voy a llevar hasta cierto punto porque el tema financiero y el tema, aunque no es tan difícil, sí quiero saber es qué tan hábiles son en sistemas, en el computador, en manejar Excel, ¿sí? Chicos. Sí, profe, Señora. sí, pues no somos tesos, pero estamos aprendiendo, investigamos. Ah, bueno. Sí, Pues tranquilos yo estoy haciendo un curso de Excel. Pero sí tenemos conocimiento de la Porque herramienta. no, en Excel la verdad no tengo como mucho conocimiento. Ah, bueno. No los voy a poner a hacer tablas dinámicas ni cruces de información, pero sí como decirle a Excel, calcúleme el BPN, calcúleme la TIR, y eso me lo hace automáticamente el Excel. No se tienen que matar haciendo fórmulas y rápidamente tenemos la información. Entonces, dentro del lunes, si Dios quiere, hacemos ese ejercicio. Y sí o sí, por favor, no se dejen sumar trabajo, porque al final va a ser mucho el trabajo. ¿Listo? Yo quiero retomar con ustedes la guía de ustedes. ¿Dónde está la guía? Porque si me van a sumar el trabajo, luego va a ser mucho y me van a decir, Istru, deme más placito. Entonces estamos acá, estamos ahí, y el trabajo, este fue el que ya enviaron, que envían hoy a más tardar, y este es el segundo. Entonces, en estos 10 minuticos, para que nos contextualicemos de lo que vamos a hacer, les cuento. ¿Cuál es la segunda evidencia? Se llama perfil de proyecto productivo de la unidad productiva. La formulación de los proyectos, cualquiera que sea su naturaleza, requiere el correcto análisis. Bueno, este es un poquito de carreta. Por medio del presente desarrollo de la presente guía de aprendizaje y más específicamente esta evidencia de producto, se espera que ustedes, los aprendices, mejoren sus destrezas en lo relacionado con la identificación de los problemas y las necesidades que afectan la productividad de las explotaciones agropecuarias. Con base en el anexo, perfil, proyecto, los mirlos y en los contenidos del componente formativo, bases técnicas para la formulación de proyectos, el aprendiz completará los campos faltantes en el documento de perfil de proyecto. Los aspectos que deberá desarrollar son los siguientes: localización y área geográfica del proyecto. Entonces, tenemos que tener ya dónde está localizado el proyecto, el área geográfica, hacer una pequeña descripción de esa localización, rica en tal cosa, rica en tal otra. Entonces, ahí lo vamos a describir, el área geográfica. Luego vamos a describir el problema o necesidad. ¿Qué vamos a colocar aquí, muchachos? Ahí en descripción del problema o necesidad. ¿Quién cree que va a ir? ¿Quién me puede decir qué cree que va a ir? Chicos. ¿La introducción? ¿La problemática? No. Qué pena, instructora, ¿puede repetir la pregunta? Es que ¿La problemática alcancé. que identificamos? Listo. Aquí les estoy leyendo la evidencia 2 que van a hacer, que van a enviar ustedes. Y por lo cual estamos trabajando ya estos días. Entonces, bueno, aquí les dicen, con base en el anexo perfil, proyecto Los Mirlos y en los contenidos del componente formativo,
bases técnicas, o sea, todo lo que yo les vengo leyendo, explicando y todo, y estructurando y trabajando con ejemplos, ustedes van a completar el perfil de ese documento con la siguiente información, indicando dónde está localizado el proyecto de ustedes y el área geográfica. Pero no es simplemente decir vereda tal, Cajimío tal, no. El proyecto va a estar ubicado, la localización del proyecto es en la vereda tal, del área geográfica tal, ubicado al norte o al sur del país, que se caracteriza por tal y tal cosa, hacer como una descripción de la zona. Luego hacen una descripción del problema o necesidad. Entonces yo les preguntaba, ¿qué creen que va ahí? Profe, la problemática que identificamos en la zona. Exactamente. ¿Y de qué se van a apoyar? ¿De las caracterizaciones que hicimos? Sí, pero ustedes hicieron esa caracterización y luego, ¿qué más hicieron? El árbol de El árbol de problemas. De problemas. El árbol de problemas. Exactamente, por ahí, chicos. Entonces, ahí va ese árbol de problemas. ¿Listo? Ahí va todo lo que hemos hecho del árbol de problemas. Y aquí, en esta parte, a ver si me ubico. Aquí, sí, aquí está el árbol de problemas. Y pueden hacer un problema, un arbolito así, lo pegan, o sea, copian y pegan el árbol que ustedes ya hicieron y hacen una descripción de la problemática. ¿Cómo? Con esto que está acá. Ya les digo en dónde. Porque, entonces dice, ¿cómo se diseñó este árbol? Entonces ustedes pueden hacer este cuadrito donde identifican el problema central, las dos causas más priorizadas y el efecto más priorizado. ¿Listo? Ya después se vienen a la justificación y aquí, donde está la guía, acá, les dice, descripción del problema o necesidad. Entonces, ahí describimos cuál es el problema o la necesidad, pegamos nuestro arbolito de árbol de problemas. Luego dice, justificación del proyecto. Entonces vienen, hablan del proyecto, cuentan porque ese proyecto y no otro, cuál es la argumentación que tuvieron, todo lo que los elementos que tenemos que tener presente para justificar. Luego me habla del objetivo general, pero aquí se les faltó, es objetivo general y objetivo específico. Y luego habla del cronograma de ejecución. Pero para poder trabajar el cronograma de ejecución, ¿qué tenemos que hacer? Recuerden que para poder trabajar ese cronograma de ejecución, tenemos que describir las actividades. ¿Listo? A ver por dónde estoy, es que aquí se me pierde. Donde yo estoy con ustedes. Acá. ¿Listo? Lo que opinas es que usted no puede recordar desde justificación. Listo. Porque es que no le alcanza. Entonces, para poder hacer este cronograma, recuerden, para poder llegar a este cronograma, tienen que determinar estas actividades, asociarles unos valores y describir las actividades por cada objetivo. ¿Listo, muchachos? Para que lleguen hasta ahí y no se dejen acumular el trabajo. Profe, todos esos ítems van en el mismo documento Word, de lo que va la introducción, la tabla de contenido, todo eso. Sí, pero espérenme, yo hago un ejercicio con ustedes. Espérenme un momentico.
son los costos. Material complementario. Los invito a que vean estos videos que son muy chéveres para que ustedes también lo asocien. Pero es que no veo el anexo del que me habla la guía. Material complementario. Descargar material. Voy a buscar el anexo y se los compartiría porque yo no lo veo acá en la página de Sajuna. Y aquí la guía me habla con base en el anexo perfil proyecto Los Mirlos y en los contenidos del componente formativo tal, pero yo no lo veo. ¿Ustedes lo han visto? Chicos. Ah, bueno, ahí alguien compartió. Bueno, yo les voy a buscar ese anexo del que me hablan ahí y se los haría llegar, yo creo que mañana si lo encuentro, si no lo encuentro yo les escribo. Pero igual, ese es el adelanto que tienen que ir haciendo el trabajo. ¿Listo? Nos vemos, si Dios quiere y la Virgen, el lunes a las 7 de la noche, si no me bloquea este equipo otra vez. Y que tengan un feliz fin de semana, que mi Diosito me los bendiga y me los acompañe. Profe, disculpe, de igual manera nos podría compartir el link de la grabación, ¿es tan amable? Ay, sí, ojalá que este sí haya quedado grabado completamente, muchachos. Me dio una tristeza porque el de hace 8 días, no, el del lunes no quedó grabado y no un minuto. Buenas, Nancy. No te entendí. No, la idea es que lo vayan avanzando, ¿listo? Porque ya les digo cuándo termina esta evidencia. Aguárdenme en un minuto. Yo les digo es que vayan avanzando porque suele pasar que cuando ya vamos a terminar, tenemos mucho trabajo, somos trabajadores, denos más tiempo. A ver, esta termina. Estoy mirando aquí en mi agenda. Yo termino con ustedes. Yo esta la termino con ustedes el 12 de junio. Chicos, aquí les pongo. Finalizamos el 12 de junio, es decir, para ese día tenemos que tener la evidencia completa. ¿Listo? Ahí les coloqué la fecha en la cual terminamos este resultado y o esta evidencia, en la cual ustedes tienen que hacer entrega de la evidencia. Hoy estamos a 29 de mayo. Esto significa que nos faltan, ya les digo cuántos encuentros. 1, 2, 3, 4 encuentros nos faltan. ¿Listo? Chicos, nos faltan 4 encuentros
ustedes tengan todo el trabajo al día. No es más por el día de hoy. Por favor, cuando tengan tiempito, revisan también la plataforma y miran la información. No es más. Una feliz noche. Nos vemos el lunes si Dios quiere. Álvaro, cuéntame. Buenas noches. Una pregunta, no, yo como entré a clase un poquito más atrasadito, entonces todo lo que usted habló, explicó, todo eso hay que hacérselo a los proyectos productivos, a cada proyecto productivo. No. Muy bien la pregunta que hizo Álvaro. Recuerden que de esos 5 proyectos productivos, ustedes hicieron una caracterización, ustedes van a escoger uno, el que tenga la problemática más sentida, el proyecto productivo en el que ustedes le analizaron y le identificaron, carajo, esta gente sí que necesita esto y esto y esto es más importante que lo que le está pasando a los otros 4. ¿Listo? No es a los 5. Jamás van a terminar haciéndole esto a los 5. O bueno, jamás no, sí terminan, pero por ahí en 3 meses o más. Es solamente al proyecto que ustedes identificaron que tiene mayor relevancia y que es la problemática más grande o la necesidad más grande de esos 5 que ustedes encuestaron. ¿Listo? Ok, listo. Buenas noches, Bueno, gracias. profesora. Listo. Bueno, entonces ahora sí, a Buenas dormir. noches, profesora. Que Dios me los bendiga. Chao. Buenas Feliz noches, noche, profe, que muchas gracias. compañeros. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Gracias, compañero. instructora.